del Estado también de Coahuila, coordinador de enlaces de acceso a la información del Gobierno del Estado, director de la Unidad de Transparencia del Real Ayuntamiento de Saltillo, director de la Coordinación Administrativa de la Tesorería Municipal, secretario particular del presidente municipal de Saltillo y como consejero propietario del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Funge además como coordinador de la Comisión de Gestión Documental y Tecnologías de la Información de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública y también es presidente de la Comisión de Cultura de la Transparencia del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Bienvenido, Jesús. Bien, muy buenas tardes, casi tardes. Voy a ser muy breve y concreto porque me gustaría que sacáramos compromisos prácticos que los podemos llevar todos nosotros enseñanzas, ¿no? O podamos ocupar prácticas. En México el derecho de acceso a la información inició, como todos sabemos, en 1977. Hubo una reforma después, no sabíamos cómo aplicarlo, ¿no? Hubo una reforma después y no fue hasta el 2007, a través de la modificación que se hizo al artículo 6º de la Constitución, donde ya se sientan los principios y bases que rigen el ejercicio del derecho fundamental. El día de hoy, sin demeritar los logros y avances que ha traído consigo el reconocimiento a nivel constitucional y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública ante lo rutinario, nosotros tenemos que transitar vías diferentes, vías establecidas para llegarse de la información. Es a partir de ahí que surge en el escenario una nueva política que permita a los gobiernos cumplir con sus deberes de transparencia, abriendo canales de información, colaboración, participación y servicio a los ciudadanos. Como antecedente, el primer día de su mandato, el presidente Obama emitió el Memorándum de Transparencia y Gobierno Abierto, y el pasado 20 de septiembre de 2011, el Gobierno de México se sumó a la Alianza por el Gobierno Abierto. Tenemos que tomar en cuenta que en Estados Unidos no tenían ley de acceso a la información, no tienen ley de transparencia, y este fue un parámetro que abrió muchas fronteras para las asociaciones que tenían el acceso a la información. Después, actualmente, nosotros necesitamos, como ciudadanos, una información oportuna, de calidad y fácil acceso que permita cómo se toman las decisiones de nuestros gobernantes en los diferentes ámbitos de nuestros gobiernos, ya sea local, federal o estatal, y de esa forma poder participar e incidir activamente en los procesos de elaboración e implementación de las políticas públicas. El gobierno abierto no es nada más que voluntad política, ya lo tocábamos ayer, es voluntad política, y es la forma de relacionarse entre la administración pública y los ciudadanos. No estamos hablando de más transparencia, sino de una forma de comunicación, un gobierno que escuche a la gente, que tenga canales abiertos para poder recibir solicitudes ciudadanas, no de acceso a la información fácticamente, sino que escuche a la gente. Oye, en mi casa, en mi calle, en mi cuadra, tengo este problema, necesito esto. Les pondría el ejemplo ahorita de Coahuila, lo voy a poner más adelante, pero les platico. En Coahuila hay una @fiscaliacoahuila.com, es @fiscalía Coahuila, donde nos informan a los ciudadanos de las situaciones de riesgo que existen por los niveles de seguridad. Antes uno no podía salir a su casa a dejar a los hijos a la escuela sin checar eso, ¿no? Ahorita ya cambiaron, ya es Procuraduría General, pero es una forma de comunicación que nosotros decíamos, bueno, hay balazos aquí o hay un accidente acá, y entonces ya nosotros teníamos opciones para esperarnos. Entonces, esos tipos de acciones simples de información, sin delatar tampoco operativos ni nada de eso, nos ayudaban a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, o al menos a sobrevivir también en muchos casos. El gobierno abierto está suscitado de la transparencia, la participación y colaboración.
¿Cuáles son los retos del gobierno abierto? El gobierno abierto mejora los servicios públicos, aumenta la integridad pública, el manejo de recursos públicos con mayor eficiencia y eficacia y aumento de rendición de cuentas en las empresas. Por decir, el gobierno mexicano se comprometió a hacer un taller de integridad empresarial, incentivos de integridad del sistema de compras. Ahorita tenemos el caso de Walmart, muy sonado ahí con los casos de corrupción, y tenemos que llegar a otros esquemas de obligaciones también con aquellas empresas que tengan o afecten un interés común o público. Por ejemplo, el caso de Peñoles. En el caso de Coahuila, en Torreón, hay una empresa, Peñoles, que contaminó los mantos freáticos y hubo muchos niños que se contaminaron con esa agua, ¿no? Entonces, ¿por qué no esas empresas que afecten de ese tipo de forma el medio ambiente o otros casos, pues que tengan ciertas obligaciones de transparencia en sus páginas de internet para que todos juntos vayamos entrando en un esquema de participación, ¿no? Otro de los compromisos que había en la Alianza del Gobierno Abierto, y que México no lo entró al gobierno mexicano, era la construcción de comunidades más seguras. No sé por qué no le entraron. Yo le pregunté al subsecretario de la Función Pública, no me respondió ya de final de cuentas en un evento que hubo el año pasado que organizó Política Digital, pero sin embargo, bueno, llevamos ya 4 de los 5 elementos que están poniendo como temas para entrarle, ¿no? a lo del gobierno abierto. Vamos ya para ir cerrando, ¿qué tenemos que hacer o cuáles son los principios del gobierno abierto, ¿no? La transparencia consiste en la acción de mantener informado al ciudadano en la toma de decisiones y su actuar permanente. Participación ciudadana, abrir canales de comunicación con los ciudadanos para que conozcan la actividad del gobierno y mejorar así la toma de decisiones. Rendición de cuentas implica la audición de funcionarios de justificar, actuar en público, y por el otro implica la capacidad de sancionar. Innovación y tecnología, tenemos que aprovechar las tecnologías de información o tecnologías para comunicación entre plataformas y sistemas y crear nuevas herramientas de comunicación. En ese evento nos comentaba la excomisionada del IFAI, María Marván, que en un BlackBerry, con esa tecnología había ido el hombre a la luna. Traía más información el BlackBerry que con lo que había ido por primera vez a la luna. Entonces tenemos que aprovechar esas aplicaciones y esa tecnología para informarle a la gente. Tenemos casos exitosos en México, no me quiero ir muy lejos, pero en México, en el InfoDF, por ejemplo, o en el Distrito Federal, y no quiero echarle tantas porras, perdón, comisionado. No, tienen muy buenas aplicaciones y sistemas, por ejemplo, el Ministerio Público Virtual, y otros sistemas de hacer solicitudes de información por el teléfono, etcétera, que van ayudando mucho a la ciudadanía a mejorar su nivel de vida, ¿no? Ya a manera de conclusión, quisiera invitarlos a que nosotros en nuestros institutos o organismos no tenemos que hacer grandes cosas, sino simplemente utilizar formatos abiertos que podamos reutilizar en nuestra información pública mínima, por ejemplo, formatos en Excel, que la gente pueda copiar y pegar y que podamos reutilizar y para sacar estadísticas, ¿no? Bueno, ya se me acabó el tiempo, pero utilicemos eso, hagamos eso, formatos abiertos, que podamos reutilizar, no pongamos PDFs que no se puedan ni copiar, ni con seguridad, ni nada. Pongamos formatos de Excel o Word que nos puedan ayudar a hacer mejor las cosas o sacar estadísticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Ahora les voy a presentar a Sergio Antonio Moncayo González. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cursó la maestría en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma también de Nuevo León. En su experiencia profesional se puede destacar que dentro del Poder Judicial del Estado él se desempeñó como meritorio. Posteriormente ocupó la gerencia jurídica del área norte dentro del Banco Nacional de México. Tuvo diversos cargos dentro de Banca Serfín,
2010 es comisionado propietario de la Comisión de Transparencia y Acceso de Información del Estado de Nuevo León. Actualmente, dentro de este organismo, se desempeña como comisionado presidente. Asimismo, es coordinador de la Asamblea de la Región Norte de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIC, por el periodo de 2011 a 2012. Bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias a la red por esta invitación. Y bueno, yo creo que cuando nos tocan los segundos días, pues nos toca tratarle a, bueno, ya lo habíamos relatado muchas cosas, ¿no? Yo trataré de darles un paseo con un extracto que hice rápido sobre algunos derechos fundamentales, derechos políticos, derechos sociales, agarrar algo de transparencia, rendición de cuentas y bueno, tratar de acabar con una agenda política actual, ¿no? Los derechos fundamentales nacen bajo la concepción de que el hombre tiene derechos por naturaleza, que nadie, ni siquiera el Estado, lo puede despojar y que ni él mismo puede ganar. Por ello, los derechos humanos representan derechos innatos, inalienables e imprescriptibles. En ese sentido, los pensadores de la Ilustración fundaron sus críticas sobre la base de la existencia de estos derechos, que era preciso reconocer, por lo que años más tarde comenzó una revolución normativa de la que derivarían los derechos de libertad, es decir, todos aquellos derechos que tienden a limitar el poder del Estado y a reservar al individuo o a grupos particulares una esfera de libertad frente al mismo. Posteriormente, derivado de esta evolución, se proclamaron los derechos políticos al concebirse la libertad no solo como el no impedimento, sino positivamente como autonomía, teniendo por consecuencia una participación cada vez más amplia, difundida y frecuente de los miembros de una comunidad por el poder político, es decir, libertad dentro del Estado. Por último, se reconocieron los derechos sociales, que expresan la maduración de nuevas exigencias, de nuevos valores, como los de bienestar e igualdad, no solamente formal, derechos a los que se podría llamar libertad a través o por medio del Estado. Antes del año 2000, en México el tema de la transparencia, el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas eran asuntos que estaban fuera de la agenda política de nuestros gobernantes. A finales de los años 70 y 60 y la década de los 90, se discutió el alcance del derecho a la información introducido en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, tras la demanda de transparencia y rendición de cuentas para los partidos políticos en el contexto de transición a la democracia por la vía electoral que arrancó con la reforma de 1977, cuando la Constitución los concibió como entidades de interés público. Ahora bien, es indiscutible que nuestro país, en los últimos 60 años, se ha transformado rápidamente en sus estructuras sociales y gubernamentales, lo que genera una constante difusión de la información y esto a su vez propicia que algunos sectores de la población cuenten con ciertos datos que le permiten formarse una opinión y posición sobre los asuntos públicos. Es decir, existe hoy en día una sociedad con mayor acceso a la información pública. Tras la llegada del año 2000, con el proceso de la transición presidencial, se dio especial atención al derecho de acceso a la información pública, a la transparencia y la rendición de cuentas. Ese interés generó la aprobación de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental en abril de 2002, con la posterior creación de las leyes locales. Con la entrada en vigor de la legislación en esta materia, se generó una resistencia por parte de las autoridades para aceptar y entender estos conceptos. Sin embargo, hoy en día, las autoridades, en lugar de ser actores de la secrecía y de la discrecionalidad, pasaron a la apertura de su gestión. De este modo, la transparencia y el derecho de acceso a la información pública son tópicos que están actualmente en la agenda política nacional, ante una necesidad de fortalecer los derechos fundamentales de las y los mexicanos, además para modernizar y dar celeridad al flujo de la información que se genera y circula en las oficinas públicas. Cuando hablamos de derechos fundamentales, dice Miguel Carbonell, estamos hablando de la protección de los intereses más vitales de toda persona, con independencia de sus gustos personales, de sus preferencias o de cualquier otra circunstancia que pueda caracterizar su existencia. Así pues, el derecho de acceso a la información pública como garantía social tiene por objeto la protección de bienes básicos que dan contenido y sustancia a otros derechos fundamentales. Además, reside en el valor que tiene la información como bien jurídico, es decir, el derecho a la información se relaciona, por ejemplo, con la libertad de expresión, con los derechos electorales y más en general con la concepción democrática del Estado contemporáneo que la Constitución mexicana recoge explícitamente en su artículo 40, que dispone que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior.
Es aquí donde encontramos el principio de representatividad, el cual se traduce en la capacidad del ciudadano para tomar decisiones en los ámbitos que compete a su existencia y desarrollo, toda vez que los ciudadanos delegan su soberanía en sus representantes y le facultan la capacidad para tomar decisiones en nombre y representación. Entonces tenemos que un gobierno democrático tiene que ser un gobierno responsable, pero no puede llegar a serlo si los ciudadanos a su vez no utilizan los caminos de participación indispensables para asegurar esa responsabilidad. De tal forma, existe una corresponsabilidad de ambos actores, de los gobiernos hacia la sociedad que les ha otorgado el poder y de los ciudadanos hacia los valores sobre los que se cimienta la democracia, la responsabilidad, tolerancia, solidaridad y justicia. En una democracia se necesita que el funcionamiento por parte de los poderes públicos sea transparente y responsable. Las personas deben tener la capacidad de conocer en todo momento el quehacer de las autoridades que los gobiernan. No es novedad que la cultura de los derechos humanos ha enriquecido desde hace más de 50 años a la primera forma de ejercicio de libertad más conocida como libertad de expresión, con las dimensiones de recibir e investigar información de interés social. Nuestra Constitución vigente contempla el derecho a emitir ideas y opiniones libremente por cualquier medio de difusión, además del derecho de los ciudadanos de estar bien informados, no solamente para poder tener una opinión pública bien informada, sino también para poder deliberar, participar y controlar la gestión pública en la sociedad democrática. El derecho a la información se constituye en un catalizador social necesario para preservar el Estado de Derecho, fortalecer la democracia e incentivar el diálogo democrático, favoreciendo el surgimiento y consolidación de múltiples ciudadanías activas y críticas, responsables y protagonistas de su propio desarrollo humano. El derecho a la información tiene una gran importancia para cualquier régimen democrático. Una de las características de los sistemas autoritarios o dictatoriales siempre ha sido el de ejercer el poder en secreto, de forma que el pueblo no solo no tuviera ninguna participación en el gobierno, sino que incluso, hasta donde fuera posible, no tuviera ningún conocimiento de lo que hacían sus gobernantes. Hoy en día la sociedad está más atenta de su realidad y de sus derechos frente a quienes los gobiernan. En la actualidad, las personas exigen a sus autoridades se les mantengan informados sobre las acciones que realizan, de manera que la función pública ha evolucionado a un ejercicio más transparente. Ahora los recursos públicos y las acciones del gobierno están a la vista de todos los integrantes de la sociedad, donde las personas pueden conocer qué hacen sus gobernantes, dar seguimiento y vigilar tanto el ejercicio de su función como el destino y manejo de los recursos públicos. Sin embargo, no podemos hablar de transparencia sin la existencia de una debida y oportuna rendición de cuentas, entendiéndola como un acto obligatorio de todas las autoridades, siendo la transparencia la cualidad que debe acompañar este acto. Ambos conceptos son obligaciones de los gobernantes, ya que deben hacer visibles sus acciones bajo la vigilancia de los gobernados, toda vez que dicha vigilancia resulta necesaria para el bienestar de la sociedad y debe derivar de los propios servidores públicos como parte de su ética pública, de sus atribuciones y obligaciones legales. En la vida social y política es conveniente ampliar los espacios de participación ciudadana y fortalecer a través de ella la transparencia, el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas como un mecanismo que propicie el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Ahora les voy a presentar a Cornelio Mismo. Él cursó la carrera de contador público en la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad de Guanajuato. Además, cursó la especialidad en Administración Pública Estatal y Municipal de la Facultad de Derecho y Administración Pública de la Universidad de Guanajuato. Ha elaborado en el despacho fiscal, contable, administrativo y financiero Muñoz Ortiz Berber y Asociados como coordinador técnico en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Planeación y Finanzas. También como coordinador administrativo en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Administración, como coordinador de vinculación en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la misma Secretaría, entre otros. También ha impartido cursos, talleres y conferencias en contabilidad gubernamental a organismos descentralizados, fideicomisos públicos, tesorerías municipales, órganos autónomos, Poder Judicial, Poder Legislativo, al órgano de fiscalización superior del Estado de Guanajuato y de otras entidades federativas, así como escuelas y colegios de contadores. Actualmente es el titular de la Unidad de Armonización Contable
Contable del Consejo Estatal de Armonización Contable para el Estado de Guanajuato. Bienvenido. Gracias. Para la plática de hoy, también nos acordamos a los 10 minutos. Vamos a empezar desde el dilema que siempre ha existido, que yo creo que todos sabemos. Ahorita estamos como representantes del Poder Ejecutivo, a diferencia de la mayoría de los ponentes o los participantes que forman parte de un organismo autónomo constitucional o porque alguna ley les ha dado esta característica. Siempre en finanzas lo ven como el malo porque es la parte de los presupuestos, ¿sí? Entonces, vamos a platicar ahorita de cómo lo ve el Poder Ejecutivo, que formamos parte de Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato. Y yo decía en su inicio desde el dilema, muchas veces nos preguntamos qué es primero, que si el huevo o la gallina, ¿sí? Y en este caso, el tema que estamos hablando ahorita, que es transparencia y rendición de cuentas, en el caso ahorita de la juventud, en las universidades, en las preparatorias, la mayoría de estos jóvenes tienen este conflicto de decir dónde está la transparencia y dónde está la rendición de cuentas, porque ocurre que ahorita dicen, oye, la rendición de cuentas nace de la transparencia o la transparencia nace de la rendición de cuentas. Es una realidad en la juventud. Entonces, en este esquema de transparencia y rendición de cuentas, voy a tratar de hacer el clic en lo que fue la reforma constitucional del 7 de mayo, donde nace el esquema de armonización contable. Y este tema de armonización contable lo voy a ver de 4 aspectos. Uno que es la rectoría, quién es el que está sacando toda esta información de armonización contable, que estaba tomando en las ponencias anteriores. La parte de los inventarios, tema muy importante en la transparencia, el tema de los sistemas de información y el tema de la cuenta pública. Estos 4 aspectos. En principio, la rectoría, en este esquema de armonización contable, si queremos que todos estemos igual, se ha dado a través de un proceso de consenso, donde el órgano rector ahorita es el Consejo Nacional de Armonización Contable, el CONAC. Pero ¿dónde entra la transparencia dentro de este entorno del CONAC? Bueno, para principio, todo lo que genere el CONAC lo tiene que publicar en una página de internet de fácil acceso a la población. Ya hay esquemas de productos que tiene que estar generando el CONAC. Uno, por ejemplo, son las actas. Las actas, aunque sus sesiones no son públicas, pero las actas sí tienen que ser públicas y tienen que mostrar todos los acuerdos y el seguimiento que le tienen que dar a cada uno de estos. Se constituyó desde el año 2009 y hasta el día de hoy ya lleva 3 años trabajando y hay que reflejar sus actas en internet. También tiene que publicar la parte de los actos de lo que estén haciendo los entes, y cuando hablo de los entes me estoy refiriendo a los 3 poderes, a los autónomos y a los municipios. Cada uno de estos entes tiene que estar reflejando qué es lo que está haciendo para implementar la armonización contable desde el año 2009. ¿Y qué es lo que va a hacer con él? Va a publicar qué es lo que está haciendo cada uno de estos. Y se puede ver en material que tiene el mismo CONAC, se alcanza a ver en cuanto a organismos autónomos, realmente quién sí ha iniciado la armonización contable desde el año 2009, quién no la ha iniciado, y se ve qué productos han generado hasta la fecha. Otras cuestiones que tienen que estar publicados es el programa anual de trabajo. En su primera sesión de cada año tiene que aprobar un plan anual de trabajo y debe publicarlo en el diario oficial también, en su página de internet. Temas importantes, por ejemplo, para este año 2012, un tema muy importante que se va a publicar y que se va a aprobar en la sesión del CONAC es la consolidación de información. Imagínense que este año o el siguiente año podamos decir, oye, vamos a comparar un estado financiero de un organismo autónomo, a lo mejor que se dedica a transparencia o a derechos humanos o a cualquier otro, pero que se pueda comparar con otro estado, porque van a ser los mismos reportes, pero con diferentes pesos, ¿sí? Hay diferentes situaciones económicas, sociales, etc. Pero se va a poder comparar y más allá se va a poder consolidar. Imagínense, si alguien pregunta, oye, ¿cuánto nos está costando la transparencia? Pues yo voy a poder ver cuánto cuesta la transparencia en este estado, en este estado, en este estado y en el ámbito federal. Y se va a poder juntar en cifras financieras y más allá en resultados. Bueno, son esquemas que se tienen que estar publicando como tal. Otro tema muy importante es la parte de los inventarios. Si hiciéramos una revisión en la parte de acceso a la información en las leyes locales de las entidades operativas, algunos dicen que hay que publicar ciertas cuestiones de los inventarios, padrones inmobiliarios, obras, no sé, etc. Pero la realidad es que en esta ley, que es una ley general que se desprende de una reforma constitucional,
indica que se tiene que publicar el padrón mobiliario e inmobiliario, independientemente de lo que digan las leyes de acceso a la información locales. Recordemos que es una ley general. Y por ejemplo, ahí nos da varios conceptos en la parte de los inventarios, nos habla de los bienes artísticos, culturales, en la parte de los bienes inmuebles, sobre todo mínimo valor catastral. O sea, nos pone ciertas reglas para poder comparar la información de todos los entes, entre otras cosas, entre los inventarios. Asimismo, después, el otro punto que les platicaba en la parte de los sistemas, y nos habla cómo deben ser los sistemas que manejen todos los entes públicos, llámese poder, llámese autónomo, llámese entidad federativa, llámese municipio. Y dice que los sistemas, voy a leer solamente un párrafo, dice, los sistemas deben generar en tiempo real estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base a resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas. Y si empezamos a revisar todo lo que ha generado hasta el momento el Consejo Nacional de la Administración Contable hasta la fecha, cada uno de los documentos dice esto, siempre va a ir de la mano la transparencia, la rendición de cuentas aunado a la fiscalización. Y así lo dice múltiples documentos que ha generado el mismo CONAC. Está en lo que se llama marco conceptual de la contabilidad gubernamental, los postulados básicos, un manual de contabilidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Incluso voy a fijar una fecha muy específica que lo dice la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 4 transitorio. Voy a citar en la fracción 3, dice que las entidades federativas, ¿sí?, incluyendo cuando hace la denominación de entidad federativa, habla de los poderes, los tres poderes y los organismos autónomos. Dice, deberán efectuar los registros contables del patrimonio y su evaluación, generar los indicadores de resultados sobre el cumplimiento de sus metas y publicar información contable, presupuestaria y programática en sus respectivas páginas de internet para consulta de la población en general, a más tardar el 1 de diciembre del 2012. Por eso decía que se estaban publicando actos de que estaban haciendo todos los entes. Hoy estamos en el año 2012, esta reforma se empezó hace un buen tiempo. Lo último que se tiene que hacer en relación a la transparencia pues es la parte de la cuenta pública, que tendrán que publicar las cuentas públicas, se va a poder comparar la información, más que nada, entre otra información que es que se debe hacer ese clic entre la transparencia y la rendición de cuentas. Voy a cerrar estos comentarios comentando que yo creo que al día de hoy la administración contable ha resultado cuando existe esa buena comunicación entre lo que son los poderes ejecutivos a través de las secretarías de finanzas y los organismos autónomos. ¿Sí? Y cierro mi reflexión solamente diciendo que actualmente la concepción que nosotros tenemos como Secretaría de Finanzas es que el órgano autónomo, cualquiera de sus diferentes aspectos, depende del Estado, pero sí es independiente de los poderes. Gracias. Muchas gracias, compañero. Ahora le toca el turno a Rodolfo Torres Velázquez. Él es ingeniero químico petrolero por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Es doctor en Ciencias de la Computación e Ingeniería de Software por la Universidad de Newcastle, en Australia. Cuenta con un diplomado en Sistemas y Arquitecturas Avanzadas en Informática por el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada y en Análisis Político Estratégico por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, mejor conocido como CIDE. Asimismo, es profesor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y fue profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, también Unidad Iztapalapa. Durante 14 años ha laborado en la Administración Pública Federal, en el Instituto Mexicano del Petróleo, Escuela de Salud Pública, Nacional y Financiera, el Instituto Federal Electoral, Nacional Financiera. Tuvo a su cargo la administración técnica de los sistemas administrativos, financieros y crediticios de esta institución. En materia informática ha publicado 15 trabajos de investigación a nivel internacional y ha asistido a congresos de informática, impartiendo también seminarios en México y en el extranjero. Actualmente es coordinador de Tecnologías de Información y Comunicación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Bienvenido, Rodolfo. Bien, pues buenas tardes y muchas gracias por permitirnos compartir una experiencia que vamos a detallar en la presentación. Se puede ver la presentación como una continuación de lo que vimos en la última presentación.
tienen los entes públicos para dar cumplimiento a esta norma, y además de las fechas ya perentorias de las que estamos por arribar. Creemos importante compartir con ustedes una experiencia que consideramos exitosa, porque nosotros hemos concluido la implementación del mandato de la Ley General de Contabilidad Gubernamental con un año de anticipación al que nos establece la ley, ya a fines de este año. Nuestro sistema empezó a operar a principios de este año 2012. De eso es a la presentación, y en detalle les vamos a ir comentando. Bien, primero una motivación, algo que es obvio para todos los presentes, pero por desgracia no obvio para todos los que laboran en la administración pública, es que una gestión adecuada de recursos humanos, materiales y financieros es requisito esencial para que la Comisión, en nuestro caso de Derechos Humanos del Distrito Federal, logre sus fines establecidos en la ley. ¿Cuál es el objetivo del sistema derivado de lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental? Es inducir la integralidad de las operaciones administrativas. La ley, de diversas maneras, ya nos obliga a esta integralidad de las operaciones. También la propia ley obliga a un asiento simultáneo, tanto contable como presupuestal, en tiempo real. Ya no hay esta separación entre lo contable y lo presupuestal, sino ahora tiene que darse de manera simultánea. Refuerza la transparencia en el ejercicio del gasto y también nos permite abundar en la rendición de cuentas, como ya se ha mencionado en varias reuniones. Genera información oportuna y confiable y atiende de manera cabal y oportuna con las obligaciones normativas, destacadamente con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ¿Cuáles son los atributos del sistema? Esto lo consideramos importante compartirlo con ustedes, porque al estar involucrado este sistema en todas las operaciones administrativas, es muy importante cómo definimos el sistema que vamos a utilizar. En nuestro caso, optamos por el código abierto. Esto quiere decir que no se requiere el pago de licenciamiento de software, que tiene un costo considerable para las instituciones, generalmente carentes de presupuesto. Otro aspecto que consideramos importante es que fuese desarrollado en un lenguaje de programación que sea acorde con las competencias del personal técnico de la Comisión, es decir, que tengamos autonomía tecnológica para las adecuaciones del sistema. ¿Por qué es relevante esta autonomía? Porque el propio CONAC está actualmente haciendo adecuaciones a la norma y no ha terminado, digamos, de establecerse todo el entramado normativo de la ley. ¿Cómo llevamos a cabo la ejecución del proyecto? No entro en el detalle, solamente destaco que hubo una etapa de análisis. Al final de cuentas, se elaboraron videos de capacitación para garantizar una continuidad en la operación del sistema para el personal que se incorpore en su momento a la Comisión. ¿Qué aspectos contempla el sistema? Los que obliga la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Recursos humanos en toda la parte del proceso de contratación, registro de personal y prestaciones y nómina. En la parte de recursos materiales, todo el aspecto de adquisiciones y almacenes de inventario. Y en recursos financieros, la parte contable, presupuestal, cuentas por pagar y árbitros, gastos por comprobar y fondos revolventes. En cuanto a supervisión y vigilancia, sí es de destacar que la propia Ley General de Contabilidad Gubernamental induce una nueva forma de control. Ya el seguimiento vía documentos va siendo en caso excepcional y ahora todo será un seguimiento vía electrónico. Abrimos unas ventanas para que la Contraloría Interna dé seguimiento al ejercicio del gasto de la Comisión. ¿Cuál fue la duración del proyecto? 8 meses. Empezamos en mayo de 2011. Concluimos la parte fundamental, el 21 de diciembre de 2011. Y lo que hicimos fue haber una etapa de transición. Creemos que esta etapa de transición es fundamental para el éxito de la implantación del proyecto. Es decir, es un cambio fundamental en la operación administrativa y requiere un tiempo de maduración de las estructuras y procedimientos administrativos. Realmente no es implementar un sistema, es implementar nuevos procesos, nuevos procedimientos administrativos. Esta etapa terminará en mayo de este año. El costo, que también es importante, incluye los servicios de consultoría y la configuración del sistema y la compra de servidores de cómputo para alojar la aplicación. En este
total de aproximadamente 2.385.000 pesos. ¿Por qué lo menciono? El costo, pensamos que es un costo bajo comparado con otros ejemplos en la administración, en los órganos federales, por ejemplo, el que llega a alcanzar, conozco un caso de 80 veces el costo que nosotros tuvimos. A nivel local, conocemos de casos que no han concluido en el caso que mencioné en local, que costó 40 veces más esta opción que nosotros optamos. Bien, en términos de la confiabilidad, la información, podemos decir que este sistema cumple cabalmente con la funcionalidad indispensable dispuesta en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la normatividad establecida hasta la fecha por el CONADE. Cuenta con un esquema de seguridad robusto basado en roles que garantizan la integridad de la información, es decir, al ser un sistema que involucra a varios departamentos administrativos, debe garantizar que solamente tengan acceso a la información para quienes es pertinente la información y puede estar abierta para todos de manera indiscriminada. Y otro aspecto importante es que todas y cada una de las transacciones se registran en bitácoras que son auditables. Todas y cada una de las transacciones se registran. Obviamente puede haber errores en la operación, pero se registra la operación errónea y se registra la operación que corrige la transacción errónea. De tal modo que hay forma de saber y explicar qué ocurrió en el día a día de la operación. Bien, ¿cuáles consideramos las que son las claves del éxito en esta implementación de este sistema que nos obliga a la de contabilidad gubernamental? Uno, que destaca en primer lugar, es el compromiso del presidente de la Comisión, en este caso de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con la transparencia y la modernización. Realmente este tema no es menor porque decíamos que es una revolución en los procedimientos y procesos administrativos que involucra a toda la organización. Si no hay el acompañamiento, la decisión de, la alta dirección, en este caso de nuestro presidente, pues realmente el proyecto no hubiese sido exitoso en nuestra opinión. Termino con dos elementos más que consideramos importantes. El otro es la de participación de la Dirección General de Administración. Esta también es clave. No puede implementarse el sistema sin la participación, no solamente con la complacencia, quiere decir con la participación decidida, con aportación, con ideas, con procesos de la administración. Y finalmente, pues pensamos un aspecto también importante, la pertinencia de la plataforma tecnológica. No nos da tiempo a entrar al detalle, pero también tenemos que entrar al detalle. Muchas gracias, Rodolfo. En obvio del tiempo que tenemos, vamos a abrir una sesión de preguntas, pero sí les pediría de favor que fueran preguntas muy puntuales para que nada más ocupemos 10 minutos y porque nos están esperando en el otro panel, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si se acerca por favor al micrófono y nos dice su nombre. Carlos Luis, de Comisión de Transparencia. A los que presentaron las ponencias sobre CONADE, sí, les preguntaría si alguna persona tiene interés de hacer alguna solicitud de información respecto a las actas o a los procedimientos o a los avances que se llevan en este aspecto de los estados, ¿ante qué autoridad debe hacerlo? Porque tengo entendido que está constituido un comité a nivel estatal, colegiado, ¿no? Entre todas las dependencias. ¿Ante quién debería hacerlo esta solicitud de información? ¿Quién es el que tiene la obligación de informar sobre todos los avances que se tienen en la implementación de este sistema contable? Gracias. Sí, gracias. Atendiendo a la pregunta de Carlos, nada más para tratar de estructurar bien, el órgano rector es el CONADE, tiene su asesor técnico que se llama Comité Consultivo, formado por varios entes. Este Comité Consultivo tiene 5 grupos, de contabilidad, de capacitación, jurídico, PBR, sistemas. Digo, dependiendo del tipo de pregunta,
ahí a lugares a donde poderse dirigir. Los momentos para poderse meter en estos temas como tal puede ser a través cuando están generando las normas. Cuando están generando la norma o el acuerdo de poner como tal, se puede participar en los grupos o se puede participar en el comité consultivo. Si es una consulta ya de una norma que ya esté publicada como tal, como los acuerdos del CONAC son las actas, el plan anual de trabajo y 24 acuerdos que tiene hasta la fecha. Si se quiere hacer una pregunta sobre eso, entonces vamos a ir a acudir entre el artículo 8 y 12 de la Ley General de Control Gubernamental. Dice que el único facultado para interpretar es el secretario técnico del CONAC, que es la Unidad de Contabilidad Gubernamental, informe sobre la gestión pública de la Secretaría de Crédito Público. Y en algunos aspectos menciona ahí a la Secretaría de la Función Pública. Por eso diría, si es la pregunta de implementación ya en lo práctico, o la pregunta de un acuerdo ya del CONAC, o quiero incorporarme a los trabajos cuando se han creado. No, hay varios aspectos. Incluso la manera de poder entrar, no sé si tu ente público es federal, es estatal o es municipal. Estatal, ok. A partir del Estado se puede entrar a la parte del CONAC. Dentro del CONAC hay cuatro consejeros que forman parte del grupo de la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Sí? Hay 4 representantes que supone que deben escuchar a sus representados. Y aparte del comité consultivo hay una representación de acuerdo también a la Ley de Coordinación Fiscal y son como 30 personas. O sea, hay varios espacios para entrar. Incluso si quieres ahorita terminando la sesión, si quieres te paso exactamente los datos con quién poder tener el acceso directo. Muchas gracias, Cornelio. Me están informando que ya inició el panel magistral con el que van a cerrar. Yo les pido que hagamos la pregunta de manera escrita y se las hacemos llegar a los ponentes. Muchas gracias por su participación y los invitamos a pasar al teatro, al último